Desde su humilde nacimiento en los talleres de entusiastas de los juegos de guerra hasta convertirse en un fenómeno cultural global, Dungeons and Dragons ha navegado por medio siglo de historia, evolucionando y adaptándose, pero siempre manteniendo su esencia, despertar la imaginación y unir a las personas en aventuras épicas. With what appears to be a necklace made of human ears strewn about its neck. As the horde surrounds you, the Goblin King... Hoy nos embarcaremos en nuestra propia aventura, explorando la rica historia de este legendario juego. Acompáñame en este viaje a través de los reinos de magia, misterio y maravillas sin fin que es Dungeons and Dragons. Es un mundo donde la imaginación es el único límite. Un juego se alza como el pilar de un género entero. Un crisol donde se mezcla la fantasía, la aventura y el compañerismo. Este no es solo un juego, es un universo en constante expansión, un tejido de historias sin fin, un lugar donde héroes y villanos nacen a lanzar unos dados. Así es el mundo de D&D por sus siglas. Puede que hayas oído hablar de Dungeons and Dragons, quizás porque lo mencionaron en alguna conversación, o porque te adentraste en el mundo de sus videojuegos, como el aclamado Baldur's Gate 3 y sus predecesores, o tal vez lo viste representado en innumerables series donde personajes se sumergen en sus aventuras fantásticas. Dungeons and Dragons se ha convertido en un nombre familiar, un sinónimo de aventuras épicas y un mundo de imaginación ilimitada. Sin embargo, la historia de D&D no siempre estuvo llena de aceptación y reconocimiento. Retrocedamos a los años 80 y 90, una era donde este juego fue ganando popularidad, pero aún así estuvo envuelta en misterios para muchos, enfrentó una mirada crítica y a menudo errónea de los medios de comunicación. To a number of suicides and murders. Parents saw their child summon Dungeons and Dragons demons into his room before he killed himself. Fue una época donde la fascinación se entrelazaba con la controversia, donde D&D se encontró en el centro de un debate cultural. Pero para entender completamente este capítulo de su historia, debemos primero explorar sus orígenes. Y hay que mencionar como un punto de gran importancia, y es que a fecha de este video, Dungeons and Dragons está cumpliendo 50 años de vida. Así es, amigos, este 2024, Dungeons and Dragons ya cumple 50 años. Bienvenido a este nuevo canal, donde vamos a sumergirnos en el mundo de Dungeons and Dragons, y no hay mejor manera de arrancar con contenido que contando la historia de este juego fascinante. Soy un jugador apasionado de D&D desde hace 15 años y he disfrutado cada momento como director de juego. D&D es ese tipo de juego que se disfruta enormemente cuando tienes un buen grupo para compartir aventuras. Y hablando de compartir, sé que ya muchos de ustedes, al igual que yo, somos veteranos de la Cámara de Frikis. Sí, esos que han pensado o incluso ya lo han hecho en ir a convenciones disfrazados o tienen esa impresionante colección de miniaturas, que es la envidia de todos. Vamos, admitámoslo, algunos incluso hemos hablado en algún momento en lenguajes que para el resto suenan como si estuviéramos hablando en otro idioma. Sí, ¿solo yo? Pero ¿saben qué es lo más genial de todo esto? Que lo que antes era un rincón exclusivo para los frikis, ahora es ampliamente conocido y celebrado. Juegos de rol, series basadas en estos mundos fantásticos, videojuegos épicos, lo que antes era un mundo oculto, ahora está en el centro de la cultura popular. Y eso es increíble, porque significa que hay más y más personas con quien compartir esta gran pasión. Al final, Dungeons and Dragons es para todos, y cuantos más seamos, es mucho mejor. Pero bueno, empecemos. Retrocedamos en el tiempo hasta la década de 1970, una época donde los pantalones de campana eran lo máximo y la música disco estaba en su apogeo. Pero en un pequeño rincón del mundo del entretenimiento, algo completamente diferente estaba a punto de nacer. Dos visionarios, Gary Gygax y Dave Arneson, estaban a punto de cambiar el mundo de los juegos para siempre. Gygax, un entusiasta de los juegos de guerra, y Arneson, un genio creativo, se encontraron en un terreno común: su amor por la estrategia y la fantasía en la Universidad de Minnesota.
un innovador wargame llamado Braunstein, es dirigido por David Gosselin. Los jugadores no solo maniobraban ejércitos, sino que interpretaban personajes individuales en un escenario napoleónico. Imagínense una pequeña ciudad llamada Braunstein, donde cada jugador asume el rol de un personaje único, desde funcionarios del gobierno hasta revolucionarios. Esta experiencia, aunque no desencadenó un desarrollo inmediato, marcó un hito importante, sentando así las bases para los juegos de rol modernos. Y es que, dependiendo de tu punto de vista, hay una historia fascinante sobre libertad creativa o una historia de un jugador molesto que quiere cambiar reglas mientras se desarrolla la historia. Y es que todo comienza con Dave Arneson, un jugador que adoraba improvisar y llevaba la historia más allá de lo establecido. Imagínense esto. Estás inmerso en un juego de estrategia militar, tienes un plan, las reglas son claras, pero de repente Dave propone algo completamente fuera de lo esperado. Digamos que tus tropas necesitan cruzar un acantilado. Mientras todos piensan en rutas alternativas, Dave sugiere, ¿y si usamos a las tropas para que puedan construir un puente? Algo completamente no contemplado en las reglas. Las ideas de Arneson eran geniales, pero también causaban controversia. Algunos jugadores se frustraban, ustedes ya saben, eso no está en el manual, pero Dave creía firmemente que la guía de un juego debería ser eso, una guía, no una camisa de fuerza. Así que, ¿cómo resolvieron este dilema? Simple, la solución fue tan innovadora como necesaria. Seemingly calling to you. What do? Well, since my armor has yet again been vaporized, Crearon un rol, un árbitro de la fantasía, alguien que pudiera decir sí, eso puedes hacerlo, o no, rompería totalmente el juego. Esta figura, amigos míos, es lo que ahora conocemos como el Dungeon Master. Inspirado por Braunstein, Dave Arneson, quien participó en estas sesiones, empieza a dar forma a sus propias ideas. Así nace Blackmoor, un reino de fantasía, desde 1977. Arneson dirigió partidas en este mundo hasta el año del 2006, creando lo que se convertiría en la campaña de rol más larga de la historia. Blackmoor introduce conceptos clave como puntos de vida, puntos de experiencia, niveles de personaje y por supuesto calabozos. Mientras Dave Arneson exploraba las posibilidades de rol en Blackmoor, otro pionero estaba haciendo sus propias olas en el mundo de los juegos de guerra. Me refiero a Gary Gygax, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de la revolución del juego de rol. En el vibrante ambiente de la Universidad de Minnesota, Gygax no estaba simplemente jugando, estaba reimaginando las reglas del juego. En 1971, Gygax canaliza su pasión y su conocimiento de la historia medieval en la creación de un wargame único. El juego titulado Chainmail se destacó por su precisión histórica, ofreciendo a los jugadores una inversión en batallas medievales con una fidelidad que pocas veces se había visto. Pero Gygax no se detuvo ahí. En un audaz giro, Chainmail introdujo un apéndice especial. Este no era cualquier añadido, era un portal a un mundo de fantasía. Aquí, los jugadores cambiaban los ejércitos por personajes, encontraban reglas para incorporar magos que lanzaban hechizos devastadores, dragones que surcaban los cielos y criaturas míticas que cambiaban el curso de la batalla. Por primera vez, los elementos de la fantasía épica se entrelazaban con la estrategia militar. Además, ya planteaban algunas reglas arcaicas que se usan hasta el día de hoy, como que los personajes acumularan experiencia, tenían atributos como fuerza y además puntos de vida. Esta mezcla de historia y fantasía no solo fue innovadora, sino que también allanó el camino para algo más grande. Chainmail se convirtió en la piedra angular, la inspiración para un nuevo tipo de juego. En él, las batallas medievales y las criaturas míticas no eran solo parte de la narrativa, sino que también eran herramientas en manos de los jugadores, invitándolos a explorar mundos donde la realidad y la fantasía colisionaban. Es entonces cuando los caminos de Arneson y Gygax se cruzan. Unidos por una visión compartida, colaboraban para dar vida al primer juego de rol comercializado, Dungeons & Dragons. Here's the plan. Get close and provoke them. Attack from a distance to give us cover. Wolfman.
Una vez juntos, escribieron el primer manual de Dungeons and Dragons en 1974, rodeados de notas garabateadas y mapas dibujados a mano. Gygax con una pasión por el detalle y la estructura, y Arneson con su amor por la narrativa y la improvisación, se complementaban perfectamente. Mientras uno escribía sobre clases de personajes y niveles, el otro añadía monstruos y calabozos. ¿Puedes imaginar las discusiones? Gary, ¿un dragón rojo puede realmente exhalar fuego?, preguntaba Arneson. Por supuesto, Dave, pero solo los martes, responde Gygax. Bromas aparte, cada elemento se debatía y refinaba, creando un equilibrio entre reglas y libertad creativa. Día tras día, el sótano se convertiría en un caldero de ideas. Finalmente, después de meses de trabajo duro y café probablemente más fuerte que la armadura de un paladín, el primer manual de Dungeons and Dragons estaba listo. Un documento que no solo contenía reglas, sino que también invitaba a los jugadores a unirse a un viaje sin precedentes. Y así, en 1974, no fue solo el año de la primera llamada con un celular o la caída de Nixon. No. Fue el año en el que el mundo vio el nacimiento de Dungeons & Dragons. Publicado por Tactical Study Rules, o TCR, la editorial de Gary Gygax, que fue oficialmente abierta el 4 de octubre de 1975, y en donde Gary Gygax se colocó el título de director creativo. Quizá es una razón por la cual mucha gente no se acuerda mucho de Dave a la hora de hablar de la fundación de D&D. La primera edición de Dungeons & Dragons, comercializado con un precio de $10 en esa época, y la edición original venía en una caja de contenido de 3 librillos pequeños, cada uno de los cuales cubría diferentes aspectos del juego. Los libros eran de un tamaño relativamente pequeño, aproximadamente del tamaño de un libro de bolsillo. Los 3 libros que venían eran Pen and Magic. Este libro se centraba en los personajes de los jugadores, incluyendo clases de personajes, hechizos y equipo. Monster and Treasure. Como su nombre indica, este libro detallaba varios monstruos y tesoros que los jugadores podrían encontrar durante sus aventuras. Y el último libro, Underworld and Wilderness Adventures. Este libro proporcionaba pautas para el diseño de calabozos y la exploración de terrenos al aire libre. Los libros tenían portada de un color marrón claro o beige con ilustraciones en negro. El diseño era bastante básico y utilitario, sin las ilustraciones a color y el estilo sofisticado que caracterizaba a ediciones posteriores. La primera edición de D&D no incluía una aventura específica. En cambio, los Dungeon Master eran alentados a crear sus propias aventuras y mundos. El énfasis estaba en la creatividad y la imaginación, tanto del DM como el de los jugadores. Las reglas eran relativamente simples en comparación con las ediciones posteriores, pero introdujeron muchos de los conceptos fundamentales que aún hoy son pilares del juego, como las clases de personajes, los niveles de experiencia y el combate basado en turnos, y los lanzamientos de hechizos. Se usaban dados poliédricos, incluyendo el icónico dado de 20 caras, un de 20, para determinar los resultados de las acciones y los encuentros. Además, la primera impresión fue lanzada con 1000 copias, las cuales se agotaron rápidamente y tuvieron que realizar una reimpresión. Tanto fue el éxito que la segunda impresión vendió 2000 copias. A medida que la popularidad del juego crecía, TCR continuó imprimiendo más copias para satisfacer la demanda. Mientras iban reimprimiendo, iban incluyendo nuevos sets en forma de cajas que incluían nuevas campañas a niveles superiores. En 1975, TCR lanzó Greyhawk como un suplemento para el juego. Este suplemento introdujo varias reglas nuevas y elementos de ambientación que serían icónicos hasta el día de hoy en Dungeons & Dragons. Gygax, inventor of Dungeons & Dragons. Greetings! It's a pleasure to meet you. Greyhawk comenzó como la campaña personal de Gary Gygax en su casa. Originalmente era un mundo de fantasía que Gygax usaba para probar y desarrollar las reglas de D&D. Greyhawk fue fundamental en el desarrollo de muchos aspectos de D&D. Introdujo clases de personajes icónicas, como el ladrón y el paladín, y popularizó muchos de los hechizos y monstruos que ahora son estandartes en el juego. Personajes y lugares de Greyhawk
como el mago Mordenkainen y la ciudad de Greyhawk, se han convertido en parte del canon de D&D. En el mismo año de 1975, TCR lanza también el segundo suplemento, que fue Blackmoor. Blackmoor se destacó por sus elementos de fantasía, como dragones y calabozos, que se convirtieron en aspectos centrales de D&D. Es decir, Greyhawk, creado por Gygax en el sótano de su casa en 1970, y Blackmoor, creado de la misma forma pero por Arneson, fueron las bases de creación para Dungeons & Dragons, y que después, en 1975, fueron introducidos, ya creados como suplementos en D&D. En 1977 se produjo un hito importante en la historia de Dungeons & Dragons, con el lanzamiento de Advanced Dungeons & Dragons. Este lanzamiento marcó una evolución significativa en el juego. AD&D en sus siglas fue concebido como una versión más organizada y sistemática de D&D. La intención era estandarizar y compilar las reglas dispersas que habían crecido alrededor del juego original. Se lanzaron 3 libros clave de Advanced D&D. Monster Manual o Manual de Monstruos. Este fue el primer libro de Advanced D&D publicado en 1977. Contenía descripciones detalladas de una variedad de monstruos para su uso en el juego. Player's Handbook o Manual de Jugadores. Aunque fue lanzado más tarde en 1978 en el desarrollo de Advanced D&D, este libro es fundamental para los jugadores. Introdujo sistemas más complejos para la creación de personajes, incluyendo clases, razas, habilidades y equipo. Y al final el Dungeon Master Guide o la guía del Dungeon Master fue publicado en 1978 y es la tercera de las 3 piezas centrales de la primera edición de Advanced Dungeons & Dragons. Está diseñado para ser utilizado por el Dungeon Master, la persona que dirige el juego, crea aventuras y controla los elementos del mundo del juego. El libro proporciona una amplia gama de reglas, consejos y directrices para dirigir el juego. Incluye información sobre cómo estructurar y narrar campañas, cómo manejar situaciones de campaña y cómo usar los monstruos y tesoros, y cómo aplicar las reglas de una manera que enriquezca la experiencia del juego. También incluía tablas y herramientas para generar encuentros aleatorios. Por lo tanto, en los años de 1980 habían 2 ediciones de Dungeons & Dragons, la primera edición y la Advanced. Durante la época de los 80 se crearon y publicaron varios entornos de campaña icónicos para Advanced Dungeons & Dragons, como Forgotten Realms y Dragonlance, 2 de los entornos de campaña más amados hasta hoy en día por los jugadores, y vaya que a mí me encantan. Estos mundos proporcionaron a los jugadores y al Dungeon Master nuevas y ricas ambientaciones para sus aventuras, pero no todo era color de rosas. Dave Arneson, uno de los co-creadores de Dungeons & Dragons, se desvinculó de TCR en 1976. Esta separación ocurrió solo unos años después del lanzamiento inicial de D&D. La desvinculación de Arneson de TCR y del desarrollo continuo de D&D fue el resultado de diferencias creativas y disputas legales con Gary Gygax y otros en la compañía. Estas disputas se centraron principalmente en el reconocimiento y los derechos de autor relacionados con el juego, ya que Gygax había registrado Advanced Dungeons & Dragons como suyo, y a Arneson no le correspondía nada de ingresos de regalías. Después de su salida de TCR, Arneson continuó trabajando en otros proyectos de juegos de rol, pero su participación directa en el desarrollo de D&D terminó con su salida de la compañía. A pesar de su separación de TCR y de los desarrollos posteriores de D&D, la contribución de Arneson al juego y su influencia en el género de los juegos de rol sigue siendo altamente reconocida y valorada. Durante la década de los 80, TCR experimentó varios cambios internos y desafíos, ya que Gary Gygax se involucró más en la gestión de la empresa para tratar de resolver estos problemas, pero aún así tuvo que salir de su propia empresa, incluyendo problemas financieros y cambios en liderazgo. Gygax se encontró en disputas con otros ejecutivos y accionistas, especialmente con Lorraine Williams, quien eventualmente se convirtió en la principal accionista de la empresa. Gygax fue finalmente forzado a dejar la empresa en 1985, después de perder el control en las luchas internas por el poder. Su salida marcó el final de su participación directa en el desarrollo de D&D. Tras dejar TCR,
Gygax continuó trabajando en el campo de los juegos de rol, pero ya no estuvo involucrado en el desarrollo posterior del D&D, incluida la segunda edición de Advanced D&D. D&D, además, en esta época también enfrentó controversias externas, incluyendo acusaciones infundadas de promover prácticas ocultas, lo que generó debates en los medios y la sociedad en general. Este punto ya lo hablaremos más adelante. La segunda edición de Advanced Dungeons & Dragons fue publicada por TCR en 1989. Esta edición buscaba refinamiento y claridad, abordando algunas de las complejidades y ambigüedades de la primera edición de Advanced D&D. Lo más interesante también de esta versión es que durante el desarrollo se mantuvo en cuenta la retroalimentación de la comunidad de jugadores de D&D. Esto incluyó considerar las opiniones de los aficionados sobre lo que funcionaba bien y lo que podría mejorarse en la primera edición de Advanced D&D. Would invite Neil that Saturday to a game of Dungeons and Dragons designed by Obed to help Neil reclaim his confidence. At the end of the meeting, A diferencia de la primera edición, la segunda edición lanzó los 3 libros base de forma inmediata en 1989, y de igual manera fueron publicados los libros de Player's Handbook, Manual de Jugadores, apartado de creación de personajes, instrucciones detalladas sobre cómo crear un personaje, incluyendo la elección de razas, como humanos, elfos, enanos, y clases como guerreros, magos y clérigos. En el apartado de sistema de habilidades, fue una explicación de las habilidades básicas y cómo se utilizan para las comprobaciones en el juego. En el apartado de equipo y tesoros, listas de armas, armaduras y otros equipos, junto con su costo y descripciones. Y en el apartado de reglas de juego, fueron las normas para actividades como el combate, la magia, el movimiento y las interacciones sociales. Además, un apartado de hechizos, un compendio extenso de hechizos disponibles para las clases mágicas, con descripciones y requisitos para su lanzamiento. Dungeon Master Guide, guía del Dungeon Master. Apartado de dirección del juego. Fueron dadas consejos y pautas para dirigir el juego, crear aventuras y mantener el interés y la participación de los jugadores. Apartado de construcción de mundos. Guías sobre cómo crear y gestionar mundos de campaña, incluyendo geografía, historia y sociedades. Apartado de reglas avanzadas. Información sobre reglas más complejas y situacionales, como trampas, enfermedades y envenenamientos. Apartado de monstruos y villanos. Consejos para utilizar NPCs, personajes no jugadores, y monstruos de manera efectiva en las aventuras. Apartado de tesoros y recompensas. Directrices sobre cómo asignar tesoros y recompensas, incluyendo sistemas de puntos de experiencia. El manual de monstruos, Monster Manual. Apartado de catálogo de monstruos, una lista exhaustiva de criaturas, desde las comunes hasta las más exóticas, cada una con sus propias estadísticas, habilidades y tácticas de combate. Apartado de descripciones detalladas, información sobre el comportamiento, el hábitat y las estrategias de combate de los monstruos. Apartado de consejos para el Dungeon Master, sugerencias sobre cómo incorporar estos monstruos en las aventuras y cómo pueden interactuar con los jugadores. El equipo revisó las reglas existentes de Advanced Dungeons & Dragons para hacerlas más coherentes, accesibles y fáciles de jugar. Se puso énfasis en la claridad y en la eliminación de ambigüedades. Se revisaron y reorganizaron aspectos como la creación de personajes, el combate y la magia para mejorar la experiencia del juego. I say we fight. To the death. To the death. To the death. El contenido se actualizó para reflejar las tendencias contemporáneas en los juegos de rol y para hacer el juego más inclusivo y menos controvertido. Por ejemplo, se eliminaron ciertas clases y términos que se consideraban problemáticos. En 1995, D&D tuvo una segunda edición revisada, comúnmente conocida como Advanced Dungeons & Dragons Segunda Edición Revisada, o simplemente Advanced D&D Revisada.
La segunda edición revisada no fue una nueva edición en el sentido tradicional, sino más bien una actualización y refinamiento de la segunda edición original de Advanced D&D, que se lanzó en 1989. Los cambios fueron principalmente en la presentación y la clarificación de las reglas, más que en la introducción de nuevas mecánicas o sistemas. Los libros revisados presentaban un diseño y disposición mejorados. Esto incluía una tipografía más clara, un mejor uso del espacio y gráficos y una organización más lógica del contenido. Las ilustraciones también fueron actualizadas para ser más atractivas y relevantes al texto. Así, Dungeons & Dragons continuaba con la filosofía de tenemos muchas reglas, pero también dejamos todo abierto a las decisiones del jugador y los deseos del Dungeon Master. D&D ya empezó a impactar en la cultura popular, siendo así que varios productos con temática de Dungeons & Dragons ya estaban en circulación, como era el caso de los videojuegos, como Eye of the Beholder, que en español significa el ojo del contemplador. Que era y sigue siendo uno de los monstruos más icónicos de D&D, y fue inspiración, por ejemplo, para crear el monstruo de Doom, ya que el creador de Doom era muy fan de D&D. También ya fue muy popular la serie animada de Dungeons & Dragons creada por Marvel. Wow, neat. Give me a break. I don't like this. Whoa! What's happening? Whoa! Where are we? Pero justo con esta popularización también llegó un descontento por la temática del juego, donde los medios de comunicación se fueron contra D&D. Yeah, but it's just your character that does it on the sheet of paper. Not so with a lot of adults, and says there are 28 deaths related to Dungeons & Dragons. We're really talking about intense involvement in a very serious form of violence. She felt so strongly that it was responsible for her son's death that she formed a network of concerned people to warn others about the dangerous aspects of the game. La afición de jugar rol, el hecho de jugar Dungeons & Dragons fue demonizada. Y vaya, es algo que se ha venido dando a lo largo de la historia con varias cosas. Música, cine, juegos, todo. Es que llegaba a la susceptibilidad de las mentes más conservadoras, es que ver algo con imágenes de un demonio en los años 80, pues bueno, como siempre, el miedo a lo desconocido que muchos padres no sabían si era bueno o malo para sus hijos, y lo único que escuchaban era que todo era malo. Y hay que entender que los medios de comunicación tenían una campaña en contra de Dungeons & Dragons, sabiendo que era lo que más les atraía rating, pues decían directamente que era lo peor que podía existir, algo que ya fue superado, aunque siempre hay uno que de vez en cuando sale por ahí con algún comentario. The journey into a land of fantasy through complicated mazes where you use your wits to kill your enemies before they kill you, all in a quest for wealth and power. The Dungeon Master orchestrates and referees the game, creating scenarios both complicated and terrifying. There is no board, only the dice. I've never seen dice like these. All different sides. Six-sided. What's the point in that? They're for different things. The four-sided is used mainly for damage from a dagger and dart, and magic users hit points. Hit points damage you take before you die. La Satanic Panic fue un fenómeno social de los años 80 en Estados Unidos, caracterizado por el miedo generalizado a que el ocultismo y el satanismo estuvieran infiltrándose en los diversos aspectos de la sociedad. Dungeons & Dragons, como popular juego de rol de fantasía, se encontró inesperadamente en el centro de la controversia. La preocupación se centró en la idea errónea de que D&D promovía prácticas ocultas y satánicas, a pesar de ser simplemente un juego de imaginación y estrategia. Uno de los casos más destacados relacionados con la Satanic Panic de D&D fue el de James Dallard Egbert III, un joven estudiante que desapareció en 1979
La desaparición de Egbert llevó a la especulación de que su fascinación a D&D había jugado un papel en su desaparición. There was speculation he was the victim of a campus game called Dungeons and Dragons, but after a month-long nationwide search, he was found unharmed. El caso fue investigado por el detective privado William Deere, quien inicialmente exploró la posibilidad de que el juego tuviera un vínculo con el caso. Sin embargo, Deere más tarde descartó la conexión entre D&D y la desaparición de Egbert, concluyendo que las razones detrás de su desaparición eran personales y no tenían relación con el juego. A pesar de esto, la cobertura mediática del caso perpetuó la idea de que D&D estaba de alguna manera relacionada con actividades peligrosas o antisociales. Este caso, junto con otros incidentes menos publicados, alimentó la narrativa de que D&D podría estar corrompiendo a los jóvenes, llevándolos a la delincuencia o al ocultismo. Los medios de comunicación a menudo exageraban estos aspectos, presentando el juego de una manera sensacionalista y alarmista. La controversia alcanzó tal punto que algunos grupos religiosos y organizaciones conservadoras comenzaron a denunciar D&D como una influencia negativa y peligrosa. Por supuesto, la película protagonizada por un joven Tom Hanks llamada Mason Monster en 1982 no ayudó para nada, sino que al contrario profundizó en esos aspectos absurdos y peligrosos que hacían ver cada vez más mal a Dungeons & Dragons. Tom Hanks and his friends get caught up in a deadly game of fantasy. I am the maze controller. Until they take it too far. I propose we play mazes and monsters in a real setting. It won't be a fantasy. Too bad for one of them, because now there's no turning back. This is only a game. I know, I killed somebody. La Satanic Panic tuvo un impacto considerable en la comunidad de jugadores de D&D. Muchos se encontraron defendiendo su pasatiempo frente a acusaciones infundadas y estigmatizadas. La controversia también llevó a TCR, la compañía que publicaba D&D, a hacer cambios en ediciones posteriores del juego, como eliminar o modificar ciertos elementos que podrían ser interpretados como oscuros o relacionados con el ocultismo. Con el tiempo, la Satanic Panic se disipó, en gran parte debido a la falta de evidencias creíbles que respaldaran las afirmaciones hechas contra D&D. El juego continuó creciendo en popularidad y se ha mantenido como una forma de entretenimiento creativa y socialmente valiosa. Sin embargo, este periodo sigue siendo un ejemplo notable de cómo el miedo y el malentendido pueden llevar a una reacción desproporcionada contra algo mal interpretado. En 1997, Wizards of the Coast adquirió TCR. La compañía incluyó todos los derechos de D&D y otros productos asociados con TCR. Si bien el precio exacto de la adquisición no se hizo público, se informó ampliamente que Wizards of the Coast asumió las deudas significativas de TCR como parte del acuerdo. Esta adquisición no solo salvó a D&D de una posible desaparición, sino que también puso el juego en manos de una compañía con recursos y experiencia en la industria de juegos en crecimiento. Bajo Wizards of the Coast, Dungeons & Dragons recibió una inyección de nuevos recursos y energía. Esto llevó al desarrollo y lanzamiento de la tercera edición de D&D en el año 2000, que fue un rediseño importante del juego y ayudó a revitalizar su popularidad. Wizards of the Coast también introdujo políticas como la licencia del juego abierto, o GL, que me dará para hablar en otro video, que permitió a otros desarrolladores crear sus propios juegos usando el sistema de reglas de 20 de D&D. La tercera edición se lanzó y así ya no existían dos versiones de juegos como era D&D y Advanced D&D, sino que ahora ya se unificaban nuevamente en una sola edición. Una de las innovaciones más significativas fue la introducción del sistema de 20, que estandarizó el uso de dados de 20 caras para la mayoría de las comprobaciones y acciones en el juego. Ya los dados se usaban con anterioridad, pero con esto hacía que el dado de D20 generase gran importancia, ya que el grado de dificultad de las acciones se representaban con un dado de 20. Y los jugadores tenían que tirar un dado de 20 caras para saber si su personaje tenía un éxito o un fracaso. 41, 40, 43,
what you'll lose? 20 life points. Se introdujo un sistema de creación de personajes más flexible y personalizable. Todo estaba más definido y más diferenciado. Los jugadores podían elegir entre varias razas y clases, y se añadió un nuevo sistema de habilidades y talento. Get a real concept of what your character is going to look like in comparison to others. We've got details about humans here and the racial traits. We've got dwarves showing the... Se revisaron y reorganizaron los sistemas de magia para hacerlos más accesibles y variados, permitiendo a los jugadores así una mayor creatividad en la construcción de sus personajes mágicos. El libro proporcionaba consejos detallados sobre cómo jugar, estrategias para el desarrollo de personajes y guías para la resolución de acciones en el juego. Los libros de la tercera edición proporcionaban consejos detallados sobre cómo jugar, estrategias para el desarrollo de personajes y guías para la resolución de acciones en el juego. El primer libro de los 3 esperados, el Manual del Jugador, salió en el año 2000, en agosto, seguido en septiembre por el Dungeon Master Guide y el Manual de Monstruos. En estos años, esta afición creció mucho, ya que salió lo que es considerado uno de los mejores videojuegos de toda la historia, Baldur's Gate. Que usaba el sistema de Advanced Dungeons and Dragons, que a partir de jugar este videojuego, muchos decían que querían vivir esta misma experiencia, pero jugando con mis amigos. No podéis. Yo seré el último y vos seréis el primero. Aparte, se incluyeron los juegos Icewind Dale y Neverwinter Nights, que les fue muy bien. Además, en el juego en mesa se empezaron a incluir miniaturas que representaban los combates, y con esto obtenían un combate mucho más táctico que gustaba mucho a los jugadores más amantes de los números o de las estadísticas. Y lograban así un equilibrio gracias a la imaginación entre crear una historia y un juego táctico. En el año 2000 salió la película de Dungeons and Dragons, que es tan mala que prefiero obviarla, no existe. Créeme, no te pierdes nada al no verla. Es más, es mejor no verla que verla. La edición 3.5 se lanzó con el objetivo de corregir problemas de equilibrio y claridad en las reglas. Fue bien recibida por muchos en la comunidad de Dungeons & Dragons, quienes apreciaron los esfuerzos por mejorar el sistema. Sin embargo, algunos jugadores expresaron su frustración por tener que adquirir nuevos libros tan pronto después del lanzamiento de la tercera edición. Y es que solo pasaron 3 años entre la edición 3 y la revisada, llamada 3.5. La edición 3.5 se convirtió en la base para numerosas aventuras, campañas y suplementos, y fue ampliamente adoptada por la comunidad de jugadores. Es recordada por muchos como una de las mejores ediciones de Dungeons & Dragons, especialmente en términos de equilibrio y opciones de juego. Su enfoque en el equilibrio y la claridad ayudó a estabilizar y definir el sistema de D20, que se había introducido en la tercera edición. Jugamos calabozos y dragones más de 3 horas y me aniquiló un duende. Su influencia se extendió a otros juegos de rol que adoptaron o se inspiraron en el sistema del dado de 20 caras. En resumen, la edición 3.5 de Dungeons & Dragons fue una respuesta cuidadosa a la retroalimentación de la comunidad, destinada a afinar y mejorar el sistema introducido en la tercera edición. A través de sus ajustes y actualizaciones, se fortaleció la experiencia de juego y se solidificó el legado de D&D en el mundo de los juegos de rol. Aparte, la edición 3.5 es mi favorita. La cuarta edición de Dungeons & Dragons, lanzada en 2008, representó otro cambio significativo en la dirección del juego.
Wizard of the Coast buscó modernizar aún más D&D y hacerlo accesible a una audiencia más amplia, especialmente aquellos acostumbrados a los videojuegos de rol. Hay que saber que en esta época ya varias personas alrededor del mundo tenían acceso al internet, y ahora ya no solo hacías cosas frikis con tus amigos en tu sótano, sino que ya podías hacer cosas frikis por internet desde tu sótano con más amigos, y por eso, años también, salió el videojuego World of Warcraft. Siendo este el juego más jugado en el mundo durante años, hasta que fue destronado por el League of Legends. Y es que gracias al avance de la tecnología, la sociedad iba acelerándose y querían cosas más dinámicas, más rápidas, y bueno, Dungeons & Dragons no se quiso quedar atrás. Intentó adaptarse a los tiempos modernos y con eso lanzó la nueva edición. Las mecánicas estaban bien, pero faltaba esa esencia. Era como si el juego de rol estaba enfocado en captar a jugadores del WoW. De hecho, Wizard of the Coast durante esos años lanzó una campaña para intentar capturar a jugadores de World of Warcraft. Así se introdujo un sistema de juego más táctico con un enfoque en el combate y la acción. Esto incluyó un sistema de poderes para todas las clases, diseñado para dar a los jugadores más opciones durante el combate. Se introdujo un sistema de juego más táctico con un enfoque en el combate y la acción. Esto incluyó un sistema de poderes para todas las clases, diseñado para dar a los jugadores más opciones durante el combate. La cuarta edición recibió una recepción mixta. Algunos elogiaron los cambios por hacer el juego más accesible y enfocado en la acción, mientras que otros criticaron la edición por alejarse demasiado de las raíces tradicionales de Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons would not be the game it is if not for constant evolution and innovation. But this, I pledge to you, while there will be room for refinement. Hubo debates en la comunidad sobre si los cambios habían simplificado en exceso el juego o si bien habían eliminado aspectos que hacía a D&D único. Aunque no gustó tanto, también se añadieron algunas mecánicas, algo interesantes como los descansos cortos para recuperar puntos de vida. En previas ediciones, para que tus personajes se curaran, tenían que dormir, pero normalmente cuando dormías en algún bosque o en un lugar similar, el Dungeon Master tenía que hacer una tirada para saber si alguien te atacaba, y al final resultaba que dormir era uno de los momentos más peligrosos que se podían vivir en el juego. Entonces, los descansos cortos te evitaban pasar por este punto. Sin embargo, debido a las opiniones divididas, Wizard of the Coast eventualmente lanzó la quinta edición en 2014, que buscó encontrar un equilibrio entre las nuevas ideas de la cuarta edición y las tradicionales de las ediciones anteriores. La quinta edición de Dungeons & Dragons, lanzada por Wizard of the Coast en 2014, marcó un retorno a algunas de las mecánicas y estilos tradicionales del juego, al tiempo que mantenía la accesibilidad y la claridad de las ediciones anteriores. Perfect. As you push the door open, on the ground, you are confronted by a horrifying sight. Esta edición se ha caracterizado por su equilibrio entre la simplicidad y la profundidad, y ha sido aclamada tanto por jugadores nuevos como veteranos. A continuación, se detallan los aspectos más destacados de la quinta edición. El desarrollo de la quinta edición involucró una amplia fase de pruebas públicas, conocida como D&D Next, donde Wizard of the Coast recopiló comentarios de jugadores de todo el mundo para refinar el juego. La edición se lanzó en 2014, comenzando con el Player's Handbook, seguido por el Monster Manual
y el Dungeon Master Guide. Hablaremos de estos libros y del resto de libros de la quinta edición, más su historia, en otro video adicional, ya que merece tener un video aparte. La quinta edición simplificó mucho de las reglas más complejas de las ediciones anteriores, buscando hacer el juego más accesible y fácil de aprender. Se introdujo el sistema de ventaja y desventaja, que simplificaba las modificaciones a los lanzamientos de dados en situaciones particulares. Se puso un mayor énfasis en la narrativa y la flexibilidad de la interpretación de las reglas, animando a los Dungeon Master a adaptar el juego a su estilo y al de sus jugadores. We've got a little spending cash, right? A little slush fund, but we've got a lot to do. And it's our first night. I think we should be... Desde su creación en 1974, Dungeons & Dragons ha evolucionado, llevando a jugadores de todas partes a mundos de fantasía y aventuras. Este 2024, D&D celebra su 50 aniversario, no solo mirando hacia atrás a su rico legado, sino también hacia adelante, con la introducción de una nueva actualización de sus reglas. We are celebrating 50 years of D&D in 2024 is by releasing the revised Player's Handbook that many of you and thousands of others. Apodado One D&D en sus inicios, ahora sin un nombre claro todavía, se lanzará este nuevo enfoque que busca actualizar los libros de reglas centrales de la quinta edición, el manual de jugador, la guía del Dungeon Master y el manual de monstruos. Estos libros reflejarán el valioso feedback de la comunidad de jugadores, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con los materiales existentes, lo que significa que los jugadores podrían seguir utilizando sus aventuras y suplementos actuales con las nuevas reglas. Además de las actualizaciones de los libros de reglas, Wizard of the Coast está mejorando la experiencia digital de D&D, con la integración de D&D Beyond y el desarrollo de una mesa virtual propia. And I had a player at a hotel lobby in Florida, while one of my players was in a cab in New York on mobile web, while one of my players was on a bus in New Zealand on mobile web. Los jugadores tendrán acceso a herramientas digitales avanzadas que complementan al juego físico, ofreciendo una experiencia de juego más rica y accesible. A medida que nos acercamos al lanzamiento de One D&D, o como lo quieras llamar extraoficialmente, la comunidad global de D&D espera con entusiasmo las nuevas oportunidades que estas actualizaciones traerán. Con un equilibrio entre la preservación de los clásicos y la innovación, el 50 aniversario de D&D promete ser un hito memorable en la historia de este amado juego de rol. Lies in these brave warriors. What the fuck? Right. Dungeons & Dragons no es solo un juego, sino es un universo donde cada tirada de dados es una puerta a un mundo ilimitado. Nos une, nos desafía y nos permite ser quienes querramos ser. En sus 50 años, Dungeons & Dragons ha demostrado ser más que un juego, es una celebración de la creatividad y la amistad. Así que, ya sea que seas un veterano en los calabozos o un novato listo para tu primera aventura, recuerda que en el mundo de D&D las posibilidades son tan infinitas como tu imaginación. Levanta tus dados y únete a la leyenda que sigue viva y creciendo, incluso 50 años después. Dungeons & Dragons ha navegado a través del medio siglo dejando un legado imborrable en la cultura popular. Ha influenciado juegos, literaturas, películas y, más importante aún, nuestras propias vidas. En este aniversario celebramos no solo un juego, sino una fuente inagotable de historias y sueños. Así que vamos por otros 50 años de aventura. Gracias por ver todo el video. Recuerda suscribirte y darle me gusta y compartir con más personas apasionadas por los juegos de rol y Dungeons & Dragons. Mi nombre es Fernando Ceballos y te doy la bienvenida a este canal.